Hay un número que debería mantenerte despierto esta noche. No es una cifra sobre conflictos lejanos ni sobre catástrofes en otros hemisferios. Es un número que tocará directamente tu economía familiar, el costo de tus alimentos, el valor de tu propiedad y probablemente el destino de millones de niños que tienen ciudadanía estadounidense. Ese número es 10 millones. 10 millones de seres humanos que el gobierno estadounidense pretende expulsar en lo que constituiría la operación de deportación masiva más grande en la historia contemporánea de cualquier democracia occidental. Te han vendido la idea de que esto solucionará tus problemas. Te han asegurado que reducirá los costos, que generará oportunidades laborales, que devolverá la grandeza a América. Sin embargo, tras examinar exhaustivamente los datos disponibles, los análisis económicos, los reportes de instituciones investigativas de todo el espectro político, puedo afirmar algo que difícilmente escucharás en la retórica oficial. Lo que se aproxima no representa una solución. Lo que viene es una catástrofe económica de dimensiones que muy pocos están evaluando con precisión. Permíteme explicarte la razón detrás de esta afirmación tan contundente. He dedicado décadas al estudio de la economía política, analizando cómo las grandes determinaciones en política pública impactan las economías tangibles, las familias concretas, los trabajadores de carne y hueso. He observado cómo los gobiernos comercializan respuestas sencillas para dilemas complejos y he documentado las secuelas cuando esas respuestas terminan siendo más perjudiciales que los problemas originales. Lo que está sucediendo ahora en Estados Unidos trasciende una simple política migratoria. Es un experimento económico de escala colosal y la información disponible nos permite prever sus resultados con considerable exactitud. Y aquí está la tesis central que necesito que comprendas. Expulsar a millones de trabajadores sin documentos no reducirá los precios ni generará empleos para los estadounidenses. Logrará exactamente lo opuesto. Disparará la inflación, paralizará sectores industriales completos, elevará el costo de la vivienda, encarecerá los alimentos básicos y dejará a millones de niños ciudadanos estadounidenses huérfanos de padres. Y todo este proceso costará a los contribuyentes cientos de miles de millones de dólares que podrían invertirse en educación, infraestructura o reducción de la deuda pública. Ahora déjame construir este argumento capa por capa utilizando datos comprobables para que puedas visualizar exactamente el mecanismo de este desastre anunciado. La primera dimensión que necesitas comprender es quiénes son verdaderamente estas personas que serán deportadas. Según investigaciones del Pew Research Center, aproximadamente 11 millones de inmigrantes indocumentados residían en Estados Unidos en 2022, representando cerca del 3% de la población total del país. Pero aquí está el dato fundamental. Casi el 80% de ellos ha vivido en el país durante una década o más. No estamos hablando de arribos recientes. Estamos hablando de personas que llevan 10, 15, 20 años aportando a la economía estadounidense. Y la palabra esencial aquí es aportando. Según investigaciones del Instituto de Política Tributaria y Económica, publicadas en julio de 2024, los inmigrantes indocumentados contribuyeron 96.700 millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales únicamente en el año 2022. Eso equivale aproximadamente a 8.889 dólares por persona. Aportaron 25.700 millones de dólares en impuestos al Seguro Social,
6.400 millones a Medicare y 100 millones en impuestos de desempleo. Todo esto destinado a programas de los cuales, debido a su estatus migratorio, están legalmente excluidos de recibir beneficios. Reflexiona sobre lo que esto implica. La Administración del Seguro Social ha reconocido de manera explícita que la presencia de trabajadores indocumentados tiene en promedio un efecto positivo en las finanzas del programa. Están financiando un sistema del cual jamás van a recibir retribución. Es, en términos estrictamente financieros, dinero gratis para el erario estadounidense. Y ahora el plan consiste en expulsar a estas personas y perder esos ingresos. Pero esto es apenas la superficie del problema. El impacto fiscal de perder esos contribuyentes es solamente la primera capa. La verdadera catástrofe radica en lo que sucederá cuando esos trabajadores desaparezcan de industrias que dependen absolutamente de ellos. Según análisis del Centro de Estudios Migratorios de Nueva York, aproximadamente 8,5 millones de trabajadores indocumentados conforman parte de la fuerza laboral estadounidense, representando alrededor del 5,2% del total. Pero su distribución no es homogénea. Se concentran de manera desproporcionada en sectores específicos donde resultan literalmente irreemplazables en el corto y mediano plazo. La construcción emplea al 20% de toda la fuerza laboral indocumentada. Según la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas, los inmigrantes representan más del 25% de todos los trabajadores de construcción en Estados Unidos. Y en ciertos oficios especializados, la proporción es significativamente mayor. Los datos del Centro Conjunto de Estudios de Vivienda de Harvard revelan que los inmigrantes representan el 61% de los instaladores de paneles de yeso, el 61% de los trabajadores de estuco, el 52% de los techadores y el 51% de los pintores. En estados como Texas y California, aproximadamente el 40% de todos los trabajadores de construcción nacieron fuera del territorio estadounidense. Ahora conecta esta información con otro dato crítico. Según Freddie Mac, Estados Unidos enfrenta un déficit habitacional estimado en 3,7 millones unidades. Este déficit es una de las razones principales por las cuales los precios de la vivienda han aumentado 47% entre 2020 y 2024. Según el Centro Conjunto de Estudios de Vivienda de Harvard, la escasez de mano de obra en construcción ya está costando a la industria más de 10,000 millones de dólares cada año. Un estudio del Instituto de Constructores de Viviendas y la Universidad de Denver, publicado en 2024, determinó que esta escasez resultó en aproximadamente 19,000 viviendas menos construidas solamente ese año. Y la solución propuesta es deportar a un cuarto de la fuerza laboral de construcción. Si consideras que los precios de las propiedades son elevados ahora, espera a ver qué ocurre cuando no haya quien las construya. Pero aquí viene lo verdaderamente crítico. La agricultura es donde el impacto puede ser más inmediato y visible para cualquier persona. Según el Servicio de Investigación Económica del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el 42% de los trabajadores agrícolas contratados carecen de autorización legal para trabajar. En algunos sectores, como la industria láctea de Idaho, la Asociación de Productores Lecheros estima que casi el 90% de los trabajadores en las granjas nacieron fuera del país. Mary Jo Dudley, directora del Programa de Trabajadores Agrícolas de Cornell, ha advertido
que si se perdiera la mitad de la fuerza laboral agrícola en un periodo corto de tiempo, el sector agrícola probablemente colapsaría. No es una predicción ideológica ni política, es una evaluación técnica basada en la realidad de que simplemente no existe otra fuerza laboral disponible para sustituir a estos trabajadores. Y aquí está la conexión directa con tu mesa familiar. Investigaciones del Instituto Peterson de Economía Internacional proyectaron que las deportaciones masivas podrían provocar un incremento del 10% en los precios de los alimentos debido al impacto en la mano de obra agrícola. El propio Departamento de Trabajo de Estados Unidos ha reconocido formalmente en documentos oficiales que los costos laborales son un componente importante del costo de la agricultura, especialmente en los sectores de cultivos especializados, donde se emplea un número relativamente grande de trabajadores indocumentados. Y esto no es simplemente teoría abstracta, es lógica económica elemental. Menos trabajadores significa menos producción. Menos producción significa menor oferta en el mercado. Menor oferta con la misma demanda significa precios más elevados. Es la ley fundamental de la oferta y la demanda que se enseña en la primera clase de cualquier curso básico de economía. Ahora permíteme mostrarte los números macroeconómicos, porque cuando sumas todos estos efectos sectoriales, el panorama resulta devastador. El Instituto Peterson de Economía Internacional modeló diferentes escenarios de deportación. En el escenario de mayor escala, deportando a 8.300.000 trabajadores indocumentados, proyectaron que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos sería 7,4% menor para el año 2028, comparado con lo que sería sin las deportaciones. El empleo total medido en horas trabajadas caería casi 7%. Para poner esto en perspectiva adecuada, durante la Gran Recesión de 2008 a 2009, la economía estadounidense se contrajo un 4,3%. Estamos hablando de un impacto potencialmente mayor que la peor crisis económica desde la Gran Depresión de los años 30. El American Immigration Council calculó que una deportación sostenida de 1 millón de personas por año hasta eliminar toda la población indocumentada podría resultar en una pérdida del PIB de entre 4,2 y 6,8%, equivalente a entre 1,1 y 1,7 billones de dólares. Los estados más severamente afectados serían California, Texas y Florida, que concentran las mayores poblaciones de trabajadores indocumentados. Pero quizás el análisis más reciente y técnicamente riguroso proviene del modelo presupuestario de Penn Wharton, publicado en agosto de 2025. Según este estudio exhaustivo, una política de deportación sostenida durante 10 años reduciría el PIB real en 4,9% para el año 2054. Y aquí está el dato que debería preocupar profundamente a cualquier defensor de la responsabilidad fiscal. Los déficits primarios aumentarían en casi $1 billón durante la ventana presupuestaria de 10 años, incluyendo los efectos de retroalimentación económica. En otras palabras, esta política no solo no genera ahorros para el gobierno, sino que cuesta enormes cantidades de dinero mientras simultáneamente reduce la economía y la base tributaria del país. Y esto me lleva a la dimensión del costo directo de las deportaciones, porque incluso antes de considerar los efectos económicos secundarios, la operación en sí misma resulta extraordinariamente costosa. El American Immigration Council calculó que el costo de una operación única
para deportar a las aproximadamente 13 millones de personas potencialmente deportables sería de al menos 315,000 millones de dólares. Desglosemos esa cifra astronómica: 89,300 millones de dólares para arrestos, 167,800 millones para detención, 34,100 millones para procesamiento legal, 24,100 millones para las expulsiones físicas. Y estas son estimaciones conservadoras que probablemente subestiman los costos reales. Deportar 1 millón de personas por año costaría aproximadamente 88,000 millones de dólares anuales. Para darte una referencia clara, eso es casi 4 veces el presupuesto anual completo de la NASA. Es más de lo que Estados Unidos gasta anualmente en los institutos nacionales de salud. Con ese dinero se podrían construir casi 3 millones de viviendas nuevas o financiar el programa Head Start durante casi 80 años completos. Según el Foro Nacional de Inmigración, hasta septiembre de 2025, los individuos pasaban un promedio de 44 días en detención migratoria a un costo promedio de $152 por día por persona. Pero la escala de las deportaciones propuestas requiere una expansión masiva de la capacidad de detención que multiplicará estos costos exponencialmente. Cuando Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, había 39,000 personas detenidas bajo custodia de ICE. Ese número había aumentado a un récord histórico de 66,000 para noviembre del mismo año y podría alcanzar los 107,000 para enero de 2026. El Congreso ha aprobado financiamiento sin precedentes para esta operación masiva. Según el Brennan Center for Justice, ICE ahora tiene 28,700 millones de dólares a su disposición solo para el año fiscal 2025, casi el triple de su presupuesto total para el año fiscal anterior. 45,000 millones de dólares durante 4 años se destinarán exclusivamente a detención, un aumento del 400% sobre el año anterior. Este presupuesto de detención de 11,250 millones anuales es mayor que lo que el Departamento de Justicia solicitó para todo el sistema federal de prisiones que alberga a 155,000 personas. Y la mayoría de este dinero fluirá hacia empresas privadas de prisiones, creando lo que algunos analistas denominan un complejo industrial de deportación con sus propios intereses financieros en mantener y expandir las deportaciones indefinidamente. Pero quizás la capa más devastadora de todo este análisis es la que menos se discute públicamente: el impacto brutal en los niños ciudadanos estadounidenses. Según un análisis de la institución Brookings, publicado en abril de 2025, 5,620,000 niños ciudadanos estadounidenses viven con al menos un miembro de la familia que es indocumentado. De estos, 4,710,000 tienen al menos un padre indocumentado viviendo en el hogar. Para 2,660,000 de estos niños, todos los padres en el hogar son indocumentados. Esto significa que el 3,8% de todos los niños ciudadanos en Estados Unidos están en riesgo inminente de quedarse sin ningún padre en casa bajo un escenario de deportación masiva. La gran mayoría de estos niños, el 85%, son menores de 15 años. Casi 2 millones tienen menos de 6 años de edad. Cuando un padre es deportado, los ingresos familiares caen de manera dramática e inmediata.
Según estudios citados por Brookings, los ingresos de las familias de estatus mixto pueden caer hasta un 48% si los miembros indocumentados dejan de percibir ingresos. Un estudio realizado en 6 localidades estadounidenses encontró que las familias perdieron entre el 40 y el 90% de sus ingresos, con un promedio del 70%, dentro de los 6 meses posteriores al arresto, detención o deportación de un padre. Los efectos en los niños van mucho más allá de lo meramente económico. Según investigaciones publicadas en revistas académicas especializadas, los niños expuestos a la deportación de un padre muestran significativamente peor estado de salud general, más problemas de comportamiento, mayor privación material y peores resultados académicos. Los médicos y proveedores de servicios han reportado un aumento dramático en niños que exhiben cambios de comportamiento relacionados con estrés y ansiedad severa, incluyendo síntomas de estrés tóxico que puede afectar su desarrollo cerebral. Y aquí hay algo que debería preocupar profundamente a cualquier persona que valore genuinamente la ciudadanía estadounidense. En abril de 2025, PBS News reportó que al menos 7 niños ciudadanos estadounidenses habían sido deportados junto con sus padres bajo la administración Trump. En uno de los casos documentados, un niño de 4 años con cáncer en etapa avanzada fue deportado a Honduras sin su medicación necesaria. Un juez federal expresó su fuerte sospecha de que el gobierno simplemente deportó a un ciudadano estadounidense sin ningún proceso legal significativo. Esto no es teoría abstracta ni hipótesis académica. Esto está ocurriendo en este preciso momento. Ciudadanos estadounidenses, niños pequeños, están siendo expulsados de su propio país junto con sus padres porque el sistema está diseñado para deportar rápidamente, no para proteger derechos constitucionales. Ahora, permíteme presentarte los escenarios posibles de cómo esto podría desarrollarse en los próximos años, porque es fundamental entender que hay diferentes niveles de impacto dependiendo de la escala y velocidad de las deportaciones implementadas. Escenario 2. Deportación a escala moderada, aproximadamente 1 millón de personas por año. Este es el escenario que el vicepresidente Vance ha sugerido en entrevistas. Según el American Immigration Council, esto costaría $88,000 millones anuales solo en costos operativos directos. El PIB podría caer entre 2 y 4% durante el periodo de implementación. Los precios de alimentos aumentarían significativamente, quizás entre 5 y 10%. La construcción de viviendas se desaceleraría notablemente en todo el país. Este escenario ya causaría disrupciones económicas serias y medibles. Escenario 3. Deportación masiva acelerada. Este es el escenario que la retórica oficial más agresiva sugiere: deportar a millones lo más rápido posible sin consideraciones de impacto. Según el Instituto Peterson, esto podría resultar en una reducción del PIB de más del 7% para 2028. La agricultura enfrentaría escasez crítica de mano de obra. Los precios de alimentos podrían aumentar 10% o más. La construcción de viviendas podría reducirse drásticamente. La inflación general se dispararía de manera incontrolable. Este escenario podría eliminar todo crecimiento económico durante un periodo presidencial completo. Ahora, déjame explicarte qué significa concretamente todo esto para ti y tu familia. Porque aunque no seas inmigrante, aunque no conozcas personalmente a ningún inmigrante,
Estas políticas van a afectar tu vida cotidiana de maneras muy específicas y tangibles. Si estás tratando de comprar una casa o propiedad, prepárate para pagar significativamente más y esperar mucho más tiempo. La escasez de trabajadores de construcción que ya existe va a empeorar dramáticamente. Los proyectos van a tardar más meses en completarse. Los costos van a aumentar de manera considerable y esos costos incrementados van a trasladarse directamente a los precios finales de venta y alquiler que tú pagarás. Si compras alimentos regularmente, especialmente frutas frescas, verduras y productos lácteos, prepárate para precios sustancialmente más altos. Los cultivos que requieren cosecha manual son los más vulnerables a esta crisis. Las fresas, los arándanos, las lechugas, los tomates, todo lo que necesita ser recogido cuidadosamente a mano va a costar más porque habrá menos manos disponibles para recogerlo en los campos. Si te preocupa la inflación que ya has estado experimentando, esta política va a empeorarla significativamente. La Reserva Federal ha trabajado arduamente para controlar la inflación, reduciendo la demanda a través de tasas de interés más altas. Esta política va a crear inflación por el lado de la oferta, reduciendo la capacidad productiva fundamental de la economía. Es exactamente el tipo de inflación más difícil y costoso de controlar para cualquier banco central. Si te preocupa genuinamente la deuda nacional y el déficit presupuestario, esta política va a empeorar ambos de manera sustancial, no solo por el costo directo astronómico de las deportaciones, sino por la reducción de la base tributaria y la contracción económica general, que reducirá los ingresos fiscales del gobierno. Permíteme recapitular lo fundamental que hemos cubierto con datos completamente verificables. 11 millones de personas viven como inmigrantes indocumentados en Estados Unidos actualmente. Pagaron casi 100,000 millones de dólares en impuestos durante 2022, incluyendo más de 25,000 millones al Seguro Social, del cual nunca cobrarán un centavo. Representan más del 20% de los trabajadores de construcción y más del 40% de los trabajadores agrícolas del país. Deportarlos costaría al menos 315,000 millones de dólares en costos operativos directos solamente, según múltiples estudios económicos rigurosos de instituciones diversas. Las deportaciones masivas podrían reducir el PIB entre 4 y 7%. Los precios de alimentos podrían aumentar 10% o más en sectores críticos. Casi 6 millones de niños ciudadanos estadounidenses tienen un familiar indocumentado viviendo en casa. Hay una lógica económica fundamental y simple que se está ignorando completamente en este debate polarizado. Los trabajadores indocumentados no les están quitando empleos a los estadounidenses en ninguna escala significativa o mensurable. Están realizando trabajos físicamente demandantes que los estadounidenses simplemente no quieren hacer, en sectores que han dependido estructuralmente de esta mano de obra durante décadas completas. Esto no es una opinión ideológica ni un posicionamiento político partidista. Es matemática económica básica, respaldada consistentemente por estudios de instituciones que van desde centros de pensamiento conservadores hasta progresistas. Los números cuentan exactamente la misma historia devastadora, sin importar quién los analice o desde qué perspectiva política. El desastre económico que se aproxima no es inevitable ni está predeterminado. Es una elección deliberada de política pública. Pero es una elección que se está haciendo sin que la mayoría de la población entienda sus consecuencias reales y tangibles
para sus propias vidas.